dependen, por ejemplo, de cuántos electrones haya en el último nivel para analizar, por ejemplo, cuántos potenciales de ionización van a tener, en el caso de, por ejemplo, si estamos en 1s2, 2s2, 3s2, cuán alejados están del núcleo, el último electrón, que ahí ya va jugando el radio. Entonces, esa es otra cuestión que se ve, digamos, no digo de todo porque no se puede generalizar, pero ese es otro problema que tiene la configuración electrónica, que tendría que estar, pero así. No tendría que haber problemas con pero también hay problemas con eso, y por eso las propiedades periódicas también están relacionadas con eso, con la configuración electrónica. Entonces, si uno tiene el grupo 1A, que los elementos son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio, y tienen el grupo 2A, que es el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario. ¿Por qué no pongo ni francio ni radio? Porque estos son radioisótopos. O sea, las propiedades químicas de estos no son relevantes. Son relevantes las propiedades radioquímicas. O sea, qué tipo de radioisótopo es, si es estable o inestable, qué tipo de emisión radiactiva produce, en qué tiempo de semidesintegración, importan otras cosas y no las propiedades químicas. Entonces, a partir de acá, uno tiene que analizar lo que analiza en la tabla. A ver, vamos a ver la tabla. La tabla tiene en total, ¿cuántos periodos tiene la tabla? A ver. Si la tienen ahí, lo pueden contestar. Tiene 8. 4, exacto. O sea, tiene, bueno, ahora hay cada vez más elementos, bueno, y tenemos un primer periodo, un segundo, ¿no? Un segundo, un primero, un segundo, un tercer periodo, acá vamos a cortar la línea esta, un tercer periodo, vamos a ver. Nosotros por ahora vamos a analizar los elementos que están acá tenemos cuarto periodo, tercero, cuarto, quinto periodo, sexto periodo, y acá estaríamos, ¿no? Segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto periodo, ¿sí? ¿Por qué es importante? Cuarto, quinto, sexto, hay un séptimo y evidentemente ahora hay más elementos, ¿sí? Hay algunos elementos de acá y bueno, y debe haber otros más que están nuevos, digamos, ¿no? Dentro de esos periodos, en capas muy internas, se van a encontrar los famosos, estos son los elementos de transición interna, los que están en el medio, transición, y estos son los de transición interna, ¿no? Que son en total 14 elementos por cada serie. Y acá son 10 elementos por cada serie de transición. ¿Qué es lo que está pasando? El radio, por ejemplo, ¿cómo varía el radio de un elemento? O sea, yo acá tengo, en el primer periodo, perdón, acá me parece, el hidrógeno tiene que estar colgadito acá porque no pertenece a ningún grupo en particular, no tiene propiedades que lo puedan relacionar a ningún grupo. Fíjense que todos los elementos que están en un grupo tienen propiedades similares, por eso están en el grupo. Si bien hay una variación, hay propiedades similares. Acá vamos a encontrar las primeras diferencias entre el primer elemento y el resto, porque está lo que se llama la diagonal famosa esta de la famosa diagonal esta que nos separa acá la parte de los no metales. ¿Sí? Pero van a ver que siempre en un grupo hay una variación interesante de las propiedades, por eso pertenecen a ese grupo, y también por la configuración. Las configuraciones hacen que terminan todos los elementos del mismo grupo, van a terminar igual, NS1, NS2, NS2, NP1, NS2, NP2, NS2, NP3 y así. O sea que todo el elemento del grupo van a tener la misma cantidad de electrones en el último nivel. Entonces, en el caso del radio, por ejemplo,
¿Cómo varía en el radio atómico en la tabla? ¿Cómo varía? A medida que aumenta el Z, aumenta el tamaño de los radios. ¿En dónde? ¿En un grupo o en un periodo? En un grupo. O En sea, un grupo, eso es cierto, en un grupo, que el radio atómico. El radio atómico. El radio atómico está vinculado necesariamente con el radio iónico. Si el radio atómico aumenta así, el radio iónico también va a aumentar. Solo que siempre en el caso de los radios catiónicos, siempre son como con respecto a los radios atómicos. Menores. Son en el caso de los cationes menores. ¿Por qué es menor? Esa es una buena, además de repetirlo así, ¿qué significación tiene? ¿Por qué es menor? Porque el radio iónico tendría un electrón menos con respecto al radio atómico, haciendo que el núcleo sienta más atracción con respecto a los otros electrones, disminuyendo su radio. Exactamente. Va a haber una contracción del radio, porque ahora hay más protones que electrones, porque el catión perdió electrones, por eso es catión. Entonces, necesariamente la fuerza atractiva del núcleo crece y eso hace que se contraiga el radio. Eso es cierto. Lo contrario podemos decir acá, que el radio, también el radio atómico va a aumentar, siempre aumenta así, en un grupo, radio atómico. ¿Y por qué aumenta el radio atómico en un grupo? Porque dice, al aumentar Z, dice, aumenta el radio. ¿Por qué al aumentar Z aumenta el radio? Z serían los números de protones, siempre estamos trabajando con átomos electronegativos, el neutros. Neutros. Entonces tendríamos la misma cantidad de electrones que de protones y al tener más Siempre. electrones Sí. tendríamos considerando que tiene un mayor radio. Pero eso no me contesta por qué tiene mayor radio. ¿Por qué tiene mayor? Yo sé que el número de protones igual al número de electrones, pues el átomo es eléctricamente neutro. Eso es cierto. Pero ¿por qué? ¿Por qué crece el radio? ¿Qué es lo que está creciendo en realidad? ¿Profe? Sí. Por el efecto de apantallamiento que... No, todavía no hemos analizado eso. No, tiene que ver con eso. Que producen los otros electrones? No es el efecto de apantallamiento va a tener influencia sobre otra cosa. ¿Por qué crece el radio cuando crece Z? Porque tiene más electrón y tiene como más capa de valencia. Ah, tengo más electrones y no están todos ubicados juntitos, ¿no? Justamente lo que dice Bohr, los electrones están ubicados en distintos niveles de energía. Cuanto más alejado yo esté del núcleo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, a medida que yo me aleje más del núcleo, los niveles de energía van a ir creciendo, ¿sí? Entonces, por eso es que no están todos en el mismo nivel y por eso es que al aumentar las capas aumenta el tamaño del átomo y por lo tanto aumenta el radio. Eso es lo que está aumentando, ¿entienden? Por eso es que aumenta en un grupo. Bien, y entonces acá, por ejemplo, en la zona de los metales, donde generalmente se forman los grandes aniones, ¿ah? El radio aniónico, ¿cómo es con respecto al radio catión? El radio aniónico, ¿cómo es con respecto al radio atómico? Es mayor, profe. ¿Cómo es? Mayor. Mayor. ¿Por qué mayor? Porque al haber más electrones, se necesita más espacio, entonces la atracción del núcleo es menor. Necesita más, perdón, vos me decís, al haber más electrones, ¿qué más necesita? Porque en un anión tenemos más electrones. Claro, necesitan acomodarse. ¿Y entonces, por qué necesitan acomodarse? Es como si yo invito a un amigo de mis hijos cuando eran chicos, que siempre me traían amigos. Cuando tengo otro amigo, nos tenemos que acomodar. Sí, exactamente. Entonces, y no solamente se tengo que acomodar el otro electrón, sino que además ese electrón es una carga que ya está presente, todos son cargas negativas. Hay efectos repulsivos adentro, evidentemente. Entonces necesito espacio. Entonces el radio se dilata. El radio se dilata y por eso es mayor. ¿Sí? Entonces aquí siempre podemos hacer esto, esto siempre es válido.
Esa variación, entonces acá es lo mismo. El litio es el que tiene el menor radio atómico, iónico, lo mismo el berilio, y a su vez, por eso entonces acá el radio va a aumentar, y ahora vamos con la constante de apantallamiento. ¿Por qué vamos con la constante de apantallamiento? ¿Cómo varía el potencial de ionización ahora? Si hemos analizado el radio, ya el potencial de ionización casi te digo que está manifiesto, porque están las dos propiedades esas tan relacionadas. ¿Cómo están relacionadas? Son Sería inversamente a mayor, proporcionales. A mayor radio es más pequeño el potencial de ionización, ¿no? Porque No es así. Fíjate, en el caso del litio, yo tengo el núcleo del litio y tengo 2 electrones y un electrón acá, ¿no? Y entonces, el potencial de ionización, generalmente hablamos siempre de el potencial de ionización de los últimos, de los electrones del último nivel. Entonces tiene este radio. ¿Sí? Esto es el caso del litio. Cuando bajamos al sodio, esto era litio, tiene un núcleo y ahora ya tengo 3 niveles. Acá 2 electrones, acá 8 y aquí un electrón. Cada vez, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con el radio? El radio está aumentando, evidentemente. El sodio, si vamos al potasio, aún más todavía. ¿Ah? Ya estamos en el primero, segundo, tercero, cuarto periodo. 2, 8, 8 y acá tengo el último electrón. El radio, al aumentar el radio, ¿qué es lo que pasa con el potencial de ionización? No, ¿qué es lo que ocurre? No es que disminuye, que el litio tiene, porque tiene un radio chiquito, tiene un potencial de ionización pequeño. No. Fíjense cómo es. ¿Qué analizarían ustedes en cuanto a cómo varía el potencial de ionización? respecto a la distancia del último electrón con el núcleo. Sí, claro. El radio te puede dar una idea para hacer el análisis. ¿Disminuye, profe? Los electrones de la última capa de valencia se sienten muy poco atraídos hacia el núcleo, por lo cual es más fácil extraerlo. Sí, pero eso es en general, yo te estoy haciendo una comparación, ¿cómo varía? Sí, en general es evidentemente que el último electrón es el que va a sentir menos, pero ¿cuál siente menos? ¿El del litio, el del sodio, el del potasio o el de los que siguen? ¿Cuál es el que siente menos la atracción? el del potasio sería, ¿Y por qué, Eric? porque está más alejado el último electrón. Exacto, entonces está vinculado con el radio en forma, ¿cómo relacionarían el radio con el potencial de ionización? Inversamente Son proporcional. inversamente proporcionales. A medida que aumenta el radio, disminuye el potencial de ionización. Y eso es lo que ocurre. Si ustedes ven los valores, van a ver que el potencial de ionización entonces es a la inversa. ¿A dónde está? El potencial de ionización va a crecer acá. ¿Ah? Por eso es que el litio tiene un comportamiento siempre, el primer elemento del grupo va a tener un comportamiento diferente. Por eso el litio va a ser el que tenga el radio más pequeño, el que forma el catión más chiquito. El catión litio es el más chiquito y por lo tanto va a ser siempre muy polarizante porque es mucha carga en un volumen chico. En los otros casos también forman cationes con una sola carga negativa, pero son más grandes, la carga está distribuida en un volumen mayor. Al estar distribuido en volumen menor hace que el litio sea polarizante y mucho más todavía el berilio. Mucho más el berilio. ¿Por qué? ¿Cómo varía el radio en un periodo, por ejemplo? Si me muevo en forma horizontal en un mismo periodo. ¿Cómo varía el radio? Ahora vamos a la otra pregunta. ¿Cómo varía el radio en un periodo? Si yo quiero pasar del litio al berilio. Disminuye, profe. ¿Disminuye por qué? Ay, qué bueno. ¿Por qué disminuye? Es cierto, pero ¿por qué?
ahí, ¿qué es lo que pasa con los niveles? ¿Se aumentan las capas en un periodo? Mientras me contestan, yo voy escribiendo. ¿Aumentan las capas en un periodo? Por ejemplo, si yo paso del litio al berilio, al boro, lo que pasa es el catión litio, el átomo de litio tiene un nivel y otro nivel. Acá tengo 2 electrones y aquí tengo un electrón. Cuando paso al berilio, tengo 2 electrones y 2 electrones, pero no aumentó el nivel. Si todos tienen, fíjense, todos tienen, no aumentan los niveles en un periodo. En un periodo los niveles son los mismos. ¿Sí? Ah, no, pero acá son los mismos. No aumentan. O sea, las capas no aumentan. Acá tengo el núcleo, el núcleo, el núcleo. ¿Sí? Acá tengo el núcleo y acá tengo 2 electrones y acá tengo 3 electrones. Pero no aumentan los niveles y acá está creciendo porque acá voy a tener Z igual a 3, acá voy a tener 0, acá tengo Z igual a 5, ¿sí? No aumentan los niveles, pero el Z va creciendo, en un periodo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con el radio? ¿Qué pasaría con el radio? El Z aumenta, pero los niveles no aumentan. Sí, está bien, usted me dirá, un electrón va aumentando de elemento a elemento en el periodo, pero el Z es el mismo. Va creciendo el Z y los niveles no crecen. Entonces, el efecto que se produce real es que aumenta la fuerza atractiva del núcleo. Y entonces los radios, lo que ocurre en el caso de un periodo, es que los radios disminuyen en este sentido. Efectivamente así, cuando se midieron los radios, así es. Disminuyen los radios. Entonces, por eso es que el berilio, nos encontramos con que el berilio tiene un radio más chico que el litio. Y encima puede formar un catión con 2 cargas positivas. Por eso es que el berilio es todavía más polarizante que el litio. Entonces, a partir de acá podemos decir un montón de cosas. Si el potencial de ionización aumenta de abajo para arriba, evidentemente la reactividad, o sea, ¿qué es la reactividad? La reactividad es la posibilidad de que forme un compuesto, que reaccione. Y si le cuesta menos perder al electrón a los elementos más pesados que a los más livianos en el grupo 1, la reactividad va a aumentar hacia abajo porque el potencial de ionización disminuye. Cada vez me cuesta menos sacar ese electrón y para que forme el ion y forme el compuesto iónico, que son los compuestos predominantes de estos elementos. Estos elementos cuando se combinan tienden a formar compuestos iónicos. Por eso hemos analizado el enlace iónico con ellos, porque es donde corresponde. Entonces, el potencial de ionización me puede hablar de la reactividad. Ahora, si yo digo que el radio disminuye en este sentido, ¿cómo variará el potencial? Aumenta en este sentido, o sea que el berilio tiene un radio menor que el litio. ¿Cómo será el potencial de ionización? ¿Cómo variará el potencial de ionización en un periodo? ¿También sería inverso, profe? ¿Inverso a qué? A lo que sería el aumento, como el radio va disminuyendo a medida que nos desplazamos hacia la derecha de la tabla periódica, no sería también, o sea, iría aumentando el potencial de ionización. O sea que si el radio aumenta en este sentido, el potencial de ionización va a aumentar en este. Claro. Eso es lo que dice Eric en cuanto a lo que es inverso. Entonces quiere decir que necesariamente el berilio y todos los elementos de este grupo, todos van a tener mayores potenciales de ionización que los del grupo 1 y por lo tanto van a ser menos reactivos. Entonces así es como, analizando una propiedad periódica, yo saco conclusiones sobre la reactividad. De hecho, el grupo 1 va a ser los elementos muy reactivos y el grupo 2 van a ser menos. También van a formar compuestos iónicos, todo lo que quieran, pero van a ser menos reactivos. Entonces, a partir de una propiedad periódica,
o de dos propiedades periódicas vinculadas en forma inversamente proporcional, yo ya saqué una conclusión. Ya saqué una conclusión de que la reactividad cómo varía en el grupo, ¿sí? Entonces, la reactividad tiene que ver en este grupo que forma compuestos iónicos en cuán fácil me significa a mí, cuánta plata, cuánta energía me implica sacar un electrón y que reaccione. Cuando estos elementos reaccionan, forman compuestos iónicos estables, por eso pierden el electrón. No lo pierden porque sí, pierden porque van a formar un compuesto iónico estable. Y ese compuesto iónico estable está relacionado con la energía reticular. O sea, la energía reticular va a ser que es exotérmica, es la energía que me devuelve a mí la naturaleza cuando se forma el compuesto iónico, por eso es termodinámicamente estable y forman compuestos iónicos. Entonces está todo vinculado, no hay nada suelto acá. Acá no hay cosas sueltas. Si se forma un ion y tiene mucha tendencia a formar compuestos iónicos, es que forma retículos cristalinos estables y tiene una alta energía reticular, considerando la energía reticular en módulo. Tiene una alta, ¿sí? Y además, en solución acuosa, forma un catión hidratado, fuertemente hidratado. Por eso también la solubilidad, la entalpía, el calor de solubilidad, que tiene que ser lo más negativo, lo más grande y negativo, o lo más chico y positivo, para que sea termodinámicamente estable. La hidratación de un ion está muy vinculado con la solubilidad. Cuando son más altas las solubilidades, que generalmente los metales alcalinos, como nosotros hablamos, y lo dije en clase, son los que tienen las sales más solubles, porque son los iones que mejor se hidratan, ¿sí? Y cuando mejor se hidrata un ion, cuanto más pequeño y más carga tenga. Como estos iones del grupo 1 todos forman carga más 1, el que mejor se hidrate va a ser el más chico. Y en el caso del grupo 2, las energías de hidratación son altas. ¿Por qué en el grupo 2 las energías de hidratación crecen tanto? A ver, díganme. ¿Por qué la energía de hidratación, por ejemplo, la entalpía de hidratación del catión litio, tomándola en módulo, por supuesto, porque son procesos exotérmicos, va a ser menor que la entalpía de hidratación del berilio, del catión berilio, por ejemplo? Este va a tener entalpías muy elevadas, el grupo 2 va a tener entalpías de hidratación aún mayores que el grupo 1. A ver, ¿por qué? Por su relación carga-tamaño. ¿Cómo se llama esa relación carga-tamaño? Densidad. ¿Densidad de qué? De carga. Densidad de carga. Te da la idea entonces de cómo se distribuye la carga eléctrica del catión en todo el volumen del radio. Considerando una simetría esférica por simplicidad, siempre va a ser la relación carga del ion sobre el volumen del ion. Pero como nosotros sabemos que el volumen del ion en una simetría esférica es 4/3 de pi por el radio al cubo, finalmente el volumen es función del radio iónico. Entonces, este tiene la densidad de carga del litio es menor que la densidad de carga del berilio, y eso ocurre en todas las relaciones estas. Todo, en este caso van a tener las densidades de carga más altas, porque la energía de hidratación más alta, porque tienen densidad de carga alta. Y la densidad de la energía de hidratación es una propiedad del ion. Entonces, la propiedad periódica, que en este caso es densidad de carga, porque está relacionado con la carga y el radio, que es una propiedad periódica, entonces nos está hablando de cómo se hidrata el ion, cuánto es el valor de hidratación. De todas maneras, eso comparando el litio con el berilio, que son dos elementos de dos grupos. Si uno lo compara dentro del mismo grupo, la densidad de carga más grande va a ser berilio, va a ser mayor que la densidad de carga de los que siguen, de magnesio, mayor que la densidad de carga, porque lógicamente, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué la densidad de carga del berilio va a ser la más grande? ¿Por qué va a ser la más grande? Porque tiene el radio iónico más chiquito.
tiene el radio iónico más chiquito. Entonces, entre grupos, yo digo que la densidad de carga crece del grupo 1 al grupo 2, sí. Y si comparamos con la relación diagonal. ¿Relación de qué? La relación diagonal. Ah, eso está interesantísimo. La relación diagonal, que esa es lo que se llama la semejanza diagonal, y por eso existe. Entonces, en las propiedades periódicas yo siempre analizo la diferencialidad del primer elemento, que es lo que hicimos con el litio, y también la semejanza diagonal. Son dos cosas que siempre se cumplen. En el caso del litio y el caso del magnesio, ¿sí? Estos dos elementos están muy vinculados, tienen semejanza en las propiedades, como tienen semejanza en las propiedades periódicas, tienen semejanza en sus propiedades químicas. Entonces, ¿por qué? Porque tienen radios iónicos, por ejemplo, este tiene un radio iónico de 68 picómetros y este tiene un radio del magnesio 2+ de 66 picómetros. Está muy parecido. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Por la variación de las propiedades periódicas. Yo sé que el radio aumenta hacia aquí. Del litio al sodio, el radio aumenta en este sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le pasa al magnesio? ¿Sí? Cuando yo bajo por acá, el radio aumenta, pero cuando me muevo del sodio al magnesio, disminuye. Entonces, el efecto se anula. Y estos tienen radios parecidos. Al tener radios parecidos, ya tienen un comportamiento químico parecido. Por eso el cloruro de litio y el cloruro de magnesio, los dos tienen carácter covalente, por ejemplo. Tienen carácter covalente porque tienen densidad de carga parecida. Al tener radios iónicos parecidos, si bien este tiene el doble de carga positiva, van a tener, digamos, un comportamiento parecido, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que los dos cloruros van a tener carácter covalente. Los dos me van a formar el nitruro de litio. El nitruro de litio, un nitruro, por ejemplo, el magnesio me va a formar también un nitruro, por ejemplo. Los dos, o sea, van a tener entonces ese parecido con las propiedades, con el radio, me hace que tengan parecidos en el comportamiento químico del elemento. ¿Sí? El carbonato de litio también se descompone igual que el carbonato de magnesio. ¿Sí? Entonces ahí vamos a encontrar la semejanza, y las semejanzas surgen de la semejanza del parecido con los radios. Y lo mismo va a pasar con el boro y el aluminio, lo mismo va a pasar con el boro y el silicio. ¿Sí? La semejanza diagonal es acotada, ¿no? Entre los elementos más próximos, ¿no? No es que después el litio con el magnesio, con el otro que sigue en la diagonal va a ser parecido, no. Es acotada la semejanza diagonal, entre dos elementos y no más. Eso es lo que yo les quería traer. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos sacando conclusiones en cuanto a propiedades. Porque eso es lo que nos interesa. ¿Para qué analizamos las propiedades periódicas? Porque tenemos que encontrar un porqué. Porque no es que yo me tengo que aprender las propiedades, considerar que los elementos de la tabla son como 200 mundos diferentes. No, son 200 mundos vinculados de acuerdo a la ubicación en la tabla. Si yo estoy integrando un grupo, si estoy formando un periodo, voy a experimentar esa variación. Obviamente, vamos a encontrar discontinuidades en las variaciones. Vamos a encontrar discontinuidades que se pueden explicar también. Entonces, esa era una de las cuestiones. Después, por ejemplo, había otras propiedades, esas son las propiedades hasta ahí analizadas. Hay otras propiedades. Por ejemplo, todos, el grupo 1 y el grupo 2 tienen potenciales de reducción negativos. ¿Qué me dicen en cuanto a sus propiedades oxidorreductoras? ¿Son oxidantes o son reductores? Si tienen todos potenciales de reducción negativos. Son reductores. Son todos los reductores, los mejores reductores de la tabla. Por eso, cuando los quiero obtener, ¿cómo los encuentro? Los encuentro nativos en la naturaleza, ¿sí? Un yacimiento de sodio, igual que un yacimiento de oro, por ejemplo, ¿lo puedo encontrar así? ¿Cómo los encuentro? No, profe, siempre lo encontramos unido a otro elemento. Combinados químicamente por su reactividad. Entonces yo para obtenerlo voy a tener que ver, cuál es la sal más abundante de este elemento, cuál es el compuesto más abundante de este elemento. En general son sales,
¿sí? Y esa sale, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, para poderlo obtener, yo no puedo utilizar, por ejemplo, jamás podría utilizar, porque no tengo en la tabla periódica, o por lo menos nunca se formuló o se sintetizó, porque habría que sintetizarlo, no encontré ningún reductor que me reduzca, por ejemplo, el cloruro, no encontré ningún reductor en la tabla que me produzca la reducción química del sodio a sodio cero, más, qué sé yo, no sé, otra cosa. Esto no existe, no puede haber reducción química. La reducción química está porque son tan reductores que no hay ninguno mejor que ellos. La reducción química está muy dificultada, salvo excepciones que yo se lo marqué en la teoría, ¿no? Yo se los marqué en la teoría. Fíjense acá, en este caso, entonces yo tengo que utilizar la reducción electrolítica. Sí. Bueno, la reducción electrolítica. Tengo que forzar esa reducción necesariamente. Por eso, para obtener sodio, ¿qué hago? ¿Qué hago para obtener sodio? Tengo que forzar, ¿no? ¿Qué significa una reducción electrolítica, básicamente? Una electrólisis. ¿Una electrólisis de qué? De la sal fundida. O sea, yo voy a tener, siempre que tengo una electrólisis, tengo un electrolito, que en este caso es el cloruro de sodio fundido. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? Acá tengo una temperatura alta de fusión, ¿no? Y a nivel industrial siempre buscan alguna alternativa porque se gasta mucho combustible, entonces para fundir semejante... Entonces, ¿qué es lo que hago yo en ese caso? Jamás está solo, siempre voy a tratar de que bajar ese punto de fusión de alguna manera posible. ¿Qué estrategia utilizo yo para bajar el punto de fusión? Porque yo lo necesito líquido. Un agregado de fundente, profe. Necesitas, siempre comprende el agregado de fundente. Y el fundente, ¿qué vendría a ser, por ejemplo? ¿Cómo vendría a operar? Un fundente clásico, el cloruro de calcio, por ejemplo, que tenga un subproducto del proceso Solvay, ¿sí? Cloruro de calcio es una cosa que se acumula en el proceso Solvay, por eso hay que encontrarle algún destino. El cloruro de calcio lo que hace es formar una mezcla homogénea, ¿no es cierto? Se funde la mezcla y forman lo que se llama una mezcla homogénea. Una solución que cuando yo mezclaba dos sólidos y formaban una mezcla homogénea, ¿qué pasaba con el punto de fusión de la mezcla? ¿Era igual que los componentes puros? Disminuía, profe. ¿Y cómo se llama esa disminución? Ustedes han estudiado soluciones, ¿no? Mezclas homogéneas, ¿no? ¿Cómo se llama esa disminución? Ustedes han estudiado cómo variaban las constantes físicas en las soluciones de los solutos puros. Del soluto puro a la solución había una variación en las constantes. ¿Cómo se llamaba eso? Descenso ebulloscópico. ¿Y cómo se llama eso? Acá no, ebulloscópico, no, porque yo lo que quiero es que funda a otra temperatura, así que no es ebulloscópico. Eso es si yo mezclo dos líquidos, sí, dos líquidos que en la mezcla yo tengo uno de mayor punto de ebullición y otro de menor, sí, la mezcla va a hervir a menor punto de ebullición. Pero acá no se trata de eso porque son sólidos y yo los quiero fundir. Yo los mezclo para fundirlos. Entonces no es ebulloscópica, ¿cómo se llama? Vamos, Janina, Eric. Crioscópico. Exactamente, no, crioscópica. ¿Y cómo es? ¿Ascenso o descenso? Descenso. Descenso. Entonces, acá lo que se habla, entonces, propiedades coligativas. Descenso crioscópico es frío, ¿no? Acá mucho frío no va a haber porque el punto de fusión, supónganse, va a bajar a 200 grados nada más, o sea, desde 800 a 900, porque este es un compuesto iónico y los compuestos iónicos son sólidos de alto punto de fusión. Propiedades coligativas. ¿Ah? Va a haber un descenso crioscópico y entonces luego tengo electrodos inertes. Voy a utilizar electrodos inertes.
no cualquier electrodo. Puedo utilizar grafito como ánodo y voy a utilizar acero, en general acero, o sea, una aleación de hierro, como cátodo. ¿Mm? Como cátodo, ¿sí? El tanque, generalmente este es el tanque que contiene la mezcla fundida es el cátodo, ¿sí? Entonces acá se van a producir lo que ustedes ya saben. Acá necesariamente el cloruro de sodio líquido, ya está con los iones moviéndose. Ya adquieren, como está en estado líquido, los iones, las partículas, adquieren mucha movilidad para hacer la migración. Entonces el cloruro se va a oxidar en el ánodo, se va a oxidar en el ánodo y el sodio se va a reducir en el cátodo. Eso es el caso de una sal fundida. Y por eso es que el método general, no analizando las excepciones, porque tenemos excepciones. El caso del potasio y el cesio no se obtienen así, ¿no? Y porque hay razones de peso para que el cesio y el potasio no se obtengan así, a pesar de ser tan reductores y no tener un reductor mejor que ellos, usamos reducción química por razones de peso. Qué lindo para preguntar eso en un examen, ¿no? Hermoso para preguntar, mejor dicho. Pero la reducción química es la vía de obtención como método general de estos elementos, ¿no? Por la enorme reactividad, los potenciales de ionización bajos y todo eso. Entonces miren cómo una propiedad química tiene consecuencias en el método de obtención. Por eso no lo voy a obtener de cualquier manera a los elementos. Lo voy a obtener, el método de obtención está muy vinculado al compuesto más abundante que tiene la naturaleza, y a las propiedades químicas de ese compuesto y del elemento que quiero obtener. O sea, no hay nada azaroso acá. No hay nada azaroso, no es porque sí. Por eso jamás estudien química inorgánica considerando que cada uno atiende su juego. ¡Ay, qué aburrido! Me tengo que aprender todas las sales de química inorgánica. Eso no, eso era antes, ahora no, ahora tratamos de establecer las relaciones para poder razonar mejor. Entonces, aquí fíjense, eso era en cuanto a la reactividad. Después, por ejemplo, estos metales tienen puntos de fusión muy bajos. Y yo expliqué por qué tienen puntos de fusión muy bajos y tienen una variación en esos puntos de fusión. ¿Qué me dirían de eso? ¿Con qué está vinculado el punto de fusión de un metal? Por ejemplo, el sodio funde a menor temperatura de 100 grados. 97, creo, 93, por ahí es el punto de fusión del sodio. Sí. Profe, tiene que ver con el enlace metálico. Bueno, a ver, amplíame qué es el enlace metálico, ¿por qué tiene que ver con el enlace metálico? ¿Cómo es el enlace metálico? La distribución que tienen los átomos. ¿Cómo tienen esa el empaquetamiento que decía usted? ¿Qué es el empaquetamiento? El orden que tiene los átomos, las uniones. Lo que pasa es que estos son todos ordenados porque todos los metales tienen estructuras cristalinas. Entonces, cuando vos hablas de cristalino, hablas de ordenamiento, pero no es eso el empaquetamiento. ¿Qué es el empaquetamiento? Considerando los átomos como esferas, ¿no? Los átomos de metal son todas esferas. No es eso el empaquetamiento. ¿Qué es el empaquetamiento? Cuando yo digo, tiene malo empaquetamiento, tiene un muy buen empaquetamiento, ¿qué significa? No significa el orden, pues todo ordenado, están todos. Pues son todas redes cristalinas. Si vos decís la palabra cristal, estás hablando de ordenamiento, de un orden regular, de simetría, de formas poliédricas, ¿no? De formas regulares. Entonces, ¿qué significa el empaquetamiento? Es el máximo aprovechamiento del espacio. ¿Y cómo se hace el máximo aprovechamiento del espacio? Si usted tiene naranja y la tiene que transportar en una caja. Sí. Bueno, entonces voy acomodando las naranjas en la caja para
que me entre la mayor cantidad de naranjas posible. Y para que te le entre es cierto eso, ¿no? Para que te entre la mayor cantidad de naranja en la caja, ¿cómo tienen que estar las naranjas? ¿Ordenadas? No, no necesariamente. O sea, sí va a haber un orden, va a llegar a haber un orden, pero no es eso. Para que te entren más naranjas, ¿cómo tienen que estar las naranjas? Tienen que estar muy juntitas, profe. Y para que estén juntitas, quiere decir que cada naranja, representando un átomo, está en contacto con mayor número de átomos a su alrededor. Eso se llamaba número de coordinación. El átomo que esté con mayor número de átomos en contacto, eso significa que van a estar juntitos los átomos, como las naranjas en la caja. Entonces, ahí lo que están haciendo es un máximo aprovechamiento del espacio. Eso es lo que me da alto empaquetamiento y me da generalmente estructuras cristalinas metálicas con puntos de fusión elevados. Entonces, si yo tengo que el hierro tiene, por dar un ejemplo, tiene un punto de fusión de 1500 grados, 1500 grados, y el sodio tiene un punto de fusión de menor de 100, ¿qué dirían en cuanto a la estructura cristalina del sodio? Porque el punto de fusión es la energía que yo tengo necesaria para separar todos esos átomos de la estructura cristalina del sólido y pasarlos al estado líquido, donde están mucho más libres y pueden moverse más que en el estado sólido, donde tienen posiciones fijas. Entonces, por eso el sodio, si tiene un punto de fusión de menor de 100 grados, evidentemente el empaquetamiento no es bueno, no hay una estructura cristalina bien empaquetada, y eso es porque tiene un solo electrón para jugar, porque es el electrón lo que mantiene unidos a todos los átomos. O sea, ese electrón móvil del último nivel que está poco atraído por el núcleo, porque está generalmente los últimos que estábamos hablando, costaba poco sacarle el electrón. Ese es el que esa masa de electrones de todos los núcleos de los metales, de los núcleos atómicos del metal, están unidos por esa masa ligante de electrones que están moviéndose por toda la estructura, y es una estructura tridimensional. Yo siempre tengo que pensar el metal como una estructura de tipo tridimensional, donde hay átomos empaquetados en las 3 direcciones del espacio, y los mantenemos unidos con esos electrones. Como el sodio tiene un electrones siempre tiene un solo electrón, tiene pocos electrones para unir todo eso, por eso es que siempre son metales de poco empaquetamiento, no se unen fuertemente, no hay un buen aprovechamiento del espacio, por eso tienen puntos de fusión altos. Si yo si yo me voy a elementos, por ejemplo, como el hierro, que puede llegar a tener hasta 5 electrones o 6 electrones jugando. Fíjense, para poder unir esos elementos y esos átomos, y lógico, la unión metálica en el hierro va a ser fortísima, va a tener un muy buen aprovechamiento del espacio, y eso se va a traducir en altas densidades y en alta. Entonces, esa variación, y fíjense cómo varía, ¿no? Y cómo varía el punto de fusión en el grupo de los alcalinos. ¿Cómo varía el punto de fusión? Porque incluso es bajo, pero hay una variación. ¿Cómo es la variación? Va disminuyendo a medida que descendemos por el periodo. A ver, fíjate en los datos que yo te di de la clase. El del litio es de 181 y el del cesio es de 29. O sea, fíjate lo que es esto. Quiere decir entonces que el punto de fusión aumenta en este sentido, en los dos casos, el punto de fusión, porque lo que sucede es que si bien todos tienen un solo electrón para jugar en la unión metálica, este es más chiquito. Y entonces cuanto más chiquito es, mejor se empaqueta.
que cuando es grande como el cesio. Este tiene algo a favor, su tamaño, por eso hace que el punto de fusión crezca, por ejemplo, en el caso del tamaño del litio, que es menor de 100 grados. Este pequeño tamaño ayuda al empaquetamiento. Siempre es mejor empaquetar pequeños, si uno empaqueta cerezas, pueden entrar más en una caja que si empaqueta naranja o melones. Siempre van a entrar más uvas que melones en una caja. Por eso se los dividen por tamaño a las frutas, a toda fruta, a la naranja, por ejemplo, se los divide por tamaño, que no para que sea más fácil el ordenarlos. Exactamente. Es más, para exportación, por ejemplo, la provincia que exporta muchos frutas, o sea, frutas y verduras, todo lo que es hortaliza, generalmente, ¿cuáles son las que se exportan? Exportan las que tienen tamaños iguales. Entonces uno los ve, yo los he visto en Buenos Aires, he puesto así como si fuera, no sé, una naturaleza muerta, una belleza. Eran todos del mismo tamañito, porque de esa manera usted favorece el transporte, la vista al consumidor quiere iguales tamaños. No que uno va a la verdulería acá y encuentra una naranja enorme, una palta chiquitita, un zapallito grande, un zapallito chiquito, ¿sí? Que es la verdura que se vende al público en general en Salta, pero la de exportación es del mismo tamaño, porque eso ayuda a empaquetar, a enviar, a todo eso. Bueno, acá pasa eso también. El litio se va a empaquetar mejor que el cesio o el cesio que tiene un punto de fusión tan bajo. Entonces, por eso el cesio va a tener un pésimo empaquetamiento y un punto de fusión muy bajo. Por eso es que al cloruro de cesio, yo al cesio no lo obtengo por electrólisis del cloruro de cesio. No lo obtengo ¿y por qué no lo obtendría? A ver, denme una razón. Si el cesio tiene un punto de fusión tan bajo, ¿qué pasa si yo hago una electrólisis acá? Por ejemplo, aquí utilizo, en vez de cloruro de sodio, vamos a cambiar el color, utilizo cloruro de cesio. ¿Cuál va a ser el problema acá, concreto? ¿Cuál va a ser el problema, digamos, para el industrial? Si quiero ahora cloruro de cesio y acá en lugar de sodio más tengo cesio. ¿Cuál va a ser el problema acá? De obtener cesio de esta manera. ¿Seguimos trabajando con el sodio, por favor? ¿Cómo? ¿Seguimos trabajando con el fundente de sodio? ¿Cómo? ¿Seguimos trabajando con fundente con el sodio, cloruro de sodio? Con el cloruro de cesio. Con el cloruro de sodio sí usamos fundente, cloruro de calcio. Sí, pero el cloruro de cesio también. Hay que ver qué punto de fusión tiene el cloruro de cesio. ¿Por qué no lo googlean? ¿Qué punto de fusión tiene el cloruro de cesio? El de cloruro de sodio es alto, ¿no? No me acuerdo, pero lo podemos comparar. Eso es información, eso es dato. Eso es información que está en todos lados. No hay que aprendérselo ni nada de eso. No tiene el menor sentido. ¿Qué punto de fusión tiene el cloruro de sodio? Ya que tenemos tanta gente acá, nos puede ir ilustrando. 645 grados centígrados. El de cesio. Claro, el cloruro de cesio. ¿Y el cloruro de sodio? 801, profe. 801, miren, ahí hay diferencias, ¿no? Y fíjense acá, ¿cómo obtengo el sodio yo? 800 más o menos, no me acuerdo bien qué me dijo, pero 800. ¿Qué pasa? Acá el sodio, por ejemplo, cuando tengo cloruro de sodio, ¿cómo lo obtengo en la electrólisis? ¿En qué estado lo obtengo en la electrólisis? Obtengo el sodio en el cátodo. ¿Y cómo lo obtengo? ¿Gaseoso, líquido, sólido? ¿Cómo lo voy a obtener? Líquido, profe. Líquido. Acá lo obtengo líquido, ¿no es cierto? Imagínense el caso del cesio. Si yo esto generalmente 800 lo bajo con el fundente a 600 más o menos, ¿no? Supongamos que el cloruro de cesio, aunque lo baje, ponele que le agregue un fundente y lo baje 200 grados, voy a estar en 400 grados. ¿Qué va a pasar con el cesio que tiene un punto de fusión de 29 grados? ¿Qué va a pasar con el cesio? Se evapora, profe.
Se evapora y se fue de la electrólisis, entonces hay mucha pérdida por evaporación. Entonces a la industria no le conviene obtenerlo al cesio así. No le conviene, hay mucha pérdida por evaporación. Entonces ahí sí utilizo la reducción química, utilizo un reductor químico y lo obtengo así, de esa manera, al cesio. A pesar de, puedo utilizar como trabajo a altas temperaturas, puedo utilizar otro metal alcalino para reducirlo al cloruro de cesio, que aunque sea peor reductor que el cesio, a altas temperaturas yo altero, digamos, a la situación de los potenciales electroquímicos estándar, aplico la ecuación de Nernst y logro que la diferencia potencial se me haga positiva. O sea, no sé si me entienden, yo puedo utilizar al cloruro de cesio, utilizo otro metal alcalino para reducir el cloruro de cesio a cesio 0, y el metal alcalino por ahí puede estar con un potencial de reducción, va a ser menos reductor que el cesio. Entonces digo, ¿cómo lo voy a desplazar? Y para poder desplazarlo tengo que trabajar no en condiciones estándar, sino en condiciones de alta temperatura. Entonces al trabajar a alta temperatura voy a alterar, digamos, la reacción, y también la ecuación de Nernst me va a poder expresar esa alteración. Además, de esta manera logro que la diferencia potencial realmente sea positiva. Esa es la cuestión. Por eso es que lo puedo reducir, digamos. Al cloruro de cesio sí a él pues, le puedo hacer reducción química, porque trabajo en otras condiciones. Y logro que sea posible la reacción química. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces en ese caso es reducción electrolítica. Ahí está la variación entonces del punto de fusión. Como la propiedad periódica, los radios, el único electrón ese que está jugando hace que el empaquetamiento sea malo, la unión metálica no es débil, y los puntos de fusión tienen esos valores y esa variación. Eso en cuanto a propiedades, ahí está explicando propiedades físicas. El potencial de ionización en radio explicaba una propiedad química, que es la reactividad. A su vez, la densidad y carga explicaba la entalpía de hidratación y tenía relación con la solubilidad. Después, ¿qué otra cosa vimos? Los potenciales de reducción todos negativos, nos hablaban de que son todos reductores, aunque el litio va a ser el mejor reductor de toda la tabla periódica porque se estabiliza mucho en solución acuosa el catión litio. Es tan polarizante que hace que favorezca la pérdida del electrón, la oxidación del litio, ser un muy buen reductor y tiene un potencial altísimo, brutalmente alto el potencial electroquímico de reducción, ¿no? Considerando en módulo, porque el potencial de reducción es negativo. Y así voy analizando en la tabla. O sea, esos valores tienen que encontrar un significado para poder explicar propiedades físicas y químicas de estos metales. Por eso que después, cuando ustedes salgan de esos dos grupos y vayan al tercer grupo, que es el grupo 3, que estamos empezando a analizar, utilizamos los mismos razonamientos. Si el boro, por ejemplo, llego al boro y, ay, madre mía, el radio disminuyó un montón, y ahí tengo 3 electrones, anda a sacarle al boro los 3 electrones. O sea, voy a tener con un radio tan chiquito potencial de ionización enorme. Ya el litio no le conviene, al boro no le conviene ser un metal. Al boro le conviene energéticamente ser un no metal, porque tiene potencial de ionización enorme y tiene un radio chiquito. Entonces ahí ya no conviene, no va a formar un retículo cristalino estable con boro 3 más. Entonces el boro no es un metal, es un no metal. Tiene química no metálica clásica. O sea, la química fundamentalmente química covalente, ya nos estamos alejando de las propiedades metálicas clásicas, digamos.
¿sí? Entonces, por eso es que este análisis va a servir para, estamos haciendo un razonamiento general que va a servir para analizar el resto de los grupos. Y así vamos a encontrar siempre el elemento diferencial, el primero, la semejanza diagonal, ¿ah? De acuerdo al radio y las propiedades, al potencial de ionización, comportamiento metálico o no metálico, porque los no metales siempre son los que tienen los potenciales de ionización más elevados, son los que menos ganas tienen de perder electrones. Y esos en general o ganan electrones o forman enlaces covalentes. Y ya tenemos química covalente. Ahí ya podemos formar moléculas chiquitas, discretas, como el agua, el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, o macromoléculas. Moléculas grandes, polímeros, polímeros, grandes moléculas, y donde hay muchas uniones covalentes adentro. Por eso se llama macromolécula. Entonces, todo tiene que tener una relación. ¿Alguna otra preguntita? Camila Valderrama, ¿alguna preguntita? Vos que no me preguntas mucho. Ahí les dejé en el foro de consultas, les subí una pregunta para que trabajen con el ciclo de von Haber, ¿no? Para que participen en ese foro, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra duda que tengan? Les recomiendo entonces que participen del foro. Yo no voy a hacer preguntas en los exámenes mucho más complicadas que eso, ¿no? Profe, yo No. tenía una pregunta. Sí. Era con respecto a la entalpía de disolución, profe. Sí. Mi pregunta es si la entalpía de disolución es negativa o Siempre puede es ser positiva. negativa, siempre es negativa. La entalpía de hidratación, perdón, ahí me equivoqué yo. La entalpía de disolución, yo ahí me confundí con la de hidratación. La entalpía de disolución, acordate siempre que la entalpía de disolución de una sal cualquiera, cualquier sal, la que sea, ¿ah? Que yo la tengo en sólido y la disuelvo de disolución y voy a tener, por ejemplo, supongamos que tiene N más, vamos a poner N más X menos, no, vamos a poner más simple, con una sola carga positiva y una sola carga negativa. Y acá menos, esto significa que esto está en disolución. Y esa entalpía de disolución no siempre es negativa. Es igual a la suma algebraica de menos, la energía reticular que es exotérmica se coloca menos, porque yo cuando disuelvo destruyo la red cristalina. O sea, yo tengo en el frasquito el sólido. Cuando yo le saco una masa de sólido y la disuelvo para preparar una solución, estoy destruyendo la red cristalina. Estoy separando los iones positivos de los negativos. Entonces ya no va a haber liberación de energía. Yo para romper voy en contra de eso. Entonces le pongo el signo negativo. Más la sumatoria de las entalpías de hidratación iónica. ¿Cuándo se hidrata mejor un ion?
¿Cuándo se hidrata mejor un ion? Cuanto más chico y mayor carga tenga. Entonces, esto es la sumatoria de la entalpía de hidratación iónica. O sea, es la suma de la entalpía de hidratación del catión más la suma de la entalpía de hidratación del anión. Disculpen porque se me quedé sin brillo. No sé por qué me queda sin brillo la pantalla y no veo nada. Bueno, esto, ¿sí? Entonces, es el balance de esto. Fíjense, yo les dejé, no sé si les dejé a ustedes, sí, creo que en el video, yo hice un video, a ver, un video que era de ciclo de von Haber, que se los colgué a ustedes ayer, justamente ayer, les colgué un video. En este video creo que ahí habla de eso. Bueno, para complementar un poco lo que ya expliqué yo en metales alcalinos, en la parte de metales alcalinos, planteo este video que se llama Ciclo de von Haber. Sí. Y nos interesa porque los ciclos de von Haber nos sirven para analizar energéticamente la formación de un compuesto iónico. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a ver si hay algo acá, no sé si hay... Geométricamente igualada. No, me parece que no está lo de la energía de hidratación. Bueno, igual, no importa. Ahí está el ciclo de von Haber, ¿no? Pero acá, fíjense, entonces quiere decir que esto es un balance. Esto menos la energía, esta es mayor que cero. Y la sumatoria de las entalpías de hidratación es menor que cero, ¿sí? Entonces, la entalpía de disolución no siempre es negativa. ¿Cuándo es? La pregunta ahora es, ¿cuánto es más favorable termodinámicamente? ¿Qué valor tendría que tener la entalpía de disolución para ser más favorable termodinámicamente? Generalmente los procesos termodinámicos favorables tienen entalpías exotérmicas, o sea, entalpía en que se libera energía, que me devuelve plata. La energía como el dinero de la naturaleza, me devuelve plata. Entonces, es cierto, no todas las entalpías son negativas. Hay algunos casos, como yo le decía, del hidróxido de sodio, que tiene una entalpía de disolución negativa, por ejemplo. Entonces ahí, cuando yo lo voy disolviendo, me va liberando calor. Así que lo tengo que enfriar, colocar el vaso donde estoy disolviendo hidróxido de sodio en un cristalizador, que es un vaso más grande, el cristalizador no es un vaso común, tiene unas paredes bajas, ¿no? Y una gran superficie de evaporación. Entonces coloco el hielo en el cristalizador y adentro el vaso donde estoy disolviendo hidróxido de sodio para irle quitando calor a medida que voy disolviendo y favorecer la disolución. En el caso del cloruro de sodio no es negativo el proceso, el delta, la entalpía de disolución, pero es muy chiquita y positiva. Entonces, ¿cuándo es más favorable termodinámicamente un proceso de disolución? El que tenga la entalpía más chica y positiva o más grande y negativa. ¿Por qué? Porque cuando es chica y positiva, entonces, por ejemplo, con el cloruro de sodio, que por ejemplo la entalpía de disolución del cloruro de sodio está entre 7 y 9 kilocalorías por mol. Entonces, entre 7 y 9, yo eso lo puedo ayudar dándole un poquito de agitación, que es energía mecánica. Entonces, con la energía mecánica de la agitación, ya le doy el calor suficiente para que se disuelva el cloruro de sodio y se me disuelve rapidísimo. ¿Ah? En el caso del hidróxido de sodio, como la entalpía es exotérmica, directamente le tengo que quitar calor para que se disuelva. Pero por eso es que entonces no siempre es negativa y es un balance entre estas dos cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser más soluble una sal? Yo tengo que fijarme en estos dos factores. Porque puede tener, por ejemplo, una entalpía de hidratación muy alta, pero tener una energía reticular muy alta también. ¿Entienden? Entonces, en ese caso, ahí ya tengo que tener mucho cuidado, porque si es muy alta la energía reticular, por más alta que sea la energía de hidratación, no la compensa, ¿sí? Entonces yo tengo que ver cómo es ese juego para determinar cuál es más soluble. No depende de un solo factor la solubilidad, sino depende de los dos factores, ¿sí? De la energía reticular que tengo que vencer y de la energía de hidratación que se va a liberar.
Una me implica dar energía, dar plata, y la otra me la devuelve. Tengo que ver cómo es el balance. ¿Cuándo es el balance positivo de un negocio? Cuando yo gano más de lo que pongo, evidentemente, más de lo que invierto. Ahí, aunque sea poco, un poquito más al principio, por ejemplo, puede ser poco, pero con el tiempo puede crecer mi tasa de ganancia. Bueno, la tasa de ganancia es la energía que me devuelve este proceso de disolución. No sé si está claro. Sí, profe. Entonces, por ahí podemos comparar y decir, ¿por qué? A ver, yo les preguntaría, en este caso, aquí está linda la pregunta, porque yo, por ejemplo, tengo todos los fluoruros de los metales alcalinos, fluoruro de litio, fluoruro de sodio, fluoruro de potasio, fluoruro de rubidio, fluoruro de cesio, ¿sí? Resulta que acá, para poder saber qué entalpía de disolución voy a tener que comparar las dos cosas. ¿Cuál va a tener mayor energía reticular? Vamos a ver. Estos son todos sólidos iónicos, ¿no? ¿Cuál va a tener la mayor energía reticular? Qué linda pregunta, ¿no? La energía reticular es proporcional a las cargas. Acá las cargas son todas la misma, porque es más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Las cargas son las mismas. Inversamente proporcional a la distancia interiónica, que la distancia interiónica es la distancia entre el radio positivo y el radio negativo. ¿Sí? Esta es mi distancia interiónica. Entonces, ¿cuál va a tener la energía reticular más alta? Porque todo el resto de la fórmula de energía reticular son todas constantes. A mí no me interesa ni que se las acuerde, ni me las acuerdo yo, ¿para qué? Voy a un libro, ahí está la fórmula. No me aporta mucho, sí sé dónde buscarla, ojo, sé dónde está la fórmula. Esa es la importancia de un universitario, no es que tiene todo en la cabeza, sabe dónde buscarlo y sabe cómo varía. ¿Sabe qué factores influencian? Acá tenemos dos factores en la energía reticular, la distancia interiónica y la carga. Ahí vamos a hacer una pregunta, vamos a hacer un paneo. A ver, Janina, decime, ¿cuál va a tener la energía reticular más alta? De esos fluoruros, ¿no? De todos estos fluoruros. La del fluoruro de litio, profe. ¿Por qué? A ver, es cierto. Porque la distancia interiónica sí. Es más chica. Más chica, perfecto. Entonces, va a dividirse por un número más chico, entonces la energía reticular, entonces quiere decir que este va a tener la energía reticular más alta. Y la energía de hidratación, ¿cómo va a ser? El anión es el mismo en todos los casos, ¿no? ¿Cómo va a ser la energía de hidratación aquí? La energía de hidratación del anión va a ser igual, ¿no? No va a variar. ¿Cuál va a tener la energía de hidratación, la sumatoria de energías de hidratación más alta? La energía de hidratación, les recuerdo que era la energía que se producía cuando un anión se rodeaba de moléculas de agua, que la molécula de agua es un dipolo y se orienta para rodear al anión, ¿sí? Eso es hidratación, esto es hidratación. ¿Ah? Y el catión, la molécula se orienta nuevamente para rodar al catión. Eso era hidratación, concreto. Y de este proceso se liberaba energía. ¿Cuál va a tener la mayor energía de hidratación? El fluoruro de litio, profe. ¿Por qué? Porque el litio es un catión muy polarizante. Energía de hidratación, la sumatoria mayor. Sí, pero sin embargo, fíjate, se ve que igual no alcanza, si bien tiene la energía de hidratación más alta, no alcanza a compensar. No la alcanza a compensar y entonces el fluoruro de litio es insoluble. Insoluble, es el único insoluble y estos son todos solubles. Solubles. ¿Ven?
Entonces, fíjense que son dos factores los que juegan ahí. Si bien la energía de hidratación del litio, la más alta, no alcanza, ¿cómo será? La energía reticular del litio es elevadísima. Es muy grande, porque los cationes son del mismo tamaño. Cuando el catión y el anión tienen tamaños parecidos, es impresionante el buen empaquetamiento que tienen, la estructura cristalina, cómo se ubican de bien. Entonces, la energía reticular del litio es muy elevada y la energía de hidratación, por más alta que no la puede superar. En los otros casos, como la energía reticular va bajando, y si bien va bajando un poco la energía de hidratación de los iones, porque empieza a aumentar el tamaño del sodio, del potasio, es suficiente para compensar la energía reticular. Entonces, todos los otros fluoruros son solubles, menos el fluoruro de litio. Entonces, esos dos factores hay que hacer jugar. Entonces, vamos a la tabla y veamos cuánto es la energía reticular acá, cuánto es la energía de hidratación y veamos, hagamos la sumatoria y veamos si alcanza a compensar. A compensar la energía de hidratación a la energía reticular o superarla, que eso sería lo interesante, para que la entalpía de disolución, la sumatoria, me dé menor que 0. ¿Sí? Esas son las cuestiones que es importante tener en cuenta. ¿Mm? Profe, ¿podríamos hacer el ciclo de Born-Haber para el bromuro de calcio? Bromuro de calcio. A ver, veamos. Ya no tengo más. Voy a tener que cerrar esto. Me voy a buscar otra. A ver si me quiere abrir, no me quiere abrir. Ay, abrime. No sé por qué no puedo conseguir más de esto. A ver si me ayuda. Acá tengo uno. Bueno. Acá. Del bromuro de calcio. O sea, ¿cómo hago para...? El calcio tiene esta fórmula. ¿A partir de qué lo voy a formar? Dígame. ¿Cómo está el calcio? ¿Cómo está el bromo para calcio sólido y el bromo líquido? Bien, el calcio sólido y el bromo en estado elemental, los dos, líquido, ¿sí? En el estado elemental y voy a formar un compuesto sólido, ¿sí? Entonces, a partir de acá tengo que ver que voy a tener una entalpía total de formación que, como es un compuesto iónico, la entalpía de formación es menor que 0. Porque se trata de un elemento de los alcalinos térreos, que al igual que los alcalinos forman compuestos iónicos, y un elemento de los halógenos, que está en el otro extremo. O sea que hemos juntado lo justo, un metal de bajo potencial de ionización y un no metal de alta energía de electroafinidad. Entonces, esto me hace todo para que esto sea un compuesto iónico. Entonces, en la formación yo tengo que ver cuáles son todos los calores, las etapas intermedias. A ver, ¿cuáles son las etapas intermedias? Vayan cantando y yo escribo. ¿Qué etapas comprende un ciclo, no? De Born-Haber. ¿Qué etapas comprende? A ver, ustedes van diciéndome. En el calcio, delta de H de sublimación. ¿Y por qué lo tengo que sublimar? Para pasarlo a estado gaseoso. ¿Y para qué? ¿Por qué lo paso a estado gaseoso? ¿Por qué hago este análisis? Tengo un análisis teórico, ¿no? ¿Por qué digo que tiene que estar en estado gaseoso? Para poder arrancarlo un electrón. Porque generalmente, exacto, en el potencial de ionización, la definición es sobre un átomo en estado gaseoso, ¿sí? Exacto. Y cuando le arranco un electrón, ¿qué energía tengo en juego? De ionización, profe. ¿Cómo se llama? La primera. Potencial de ionización primero. Y ahora, ¿cómo sigue la historia? Con la segunda. ¿Con la segunda qué? Potencial de ionización. El segundo potencial de ionización, porque el sodio tiene 2 electrones en su último nivel y por lo tanto tiene 2 potenciales de ionización. ¿Cómo es el potencial de ionización 1 del potencial de ionización 2? ¿Cómo son entre sí?
Esto es propiedades periódicas. ¿Cómo son? El primero es mucho más chico que el segundo. Sí, bueno, no sé si mucho más chico, la mitad por ahí puede ser, o el 60%, es menor. No podemos poner mucho menor porque no es verdad. Es menor. Por ejemplo, puede ser la mitad, la tercera parte, el potencial el primero, ¿no? La tercera parte del segundo, pero no es mucho menor, no es 1000 veces menor. Entonces no es así que es mucho menor, es menor. ¿Y ahora qué otras energías voy a tener que jugar en el proceso? ¿Qué otras energías voy a jugar en el proceso? Cuéntenme. La de sublimación, profe, del boro, del bromo. La del bromo tengo que sublimar porque nuevamente las energías de electroafinidad para incorporar el electrón no, pero acá hay algo más. No, sí, primero tengo que pasarlo al estado gaseoso. O sea que voy a tener una entalpía de sublimación acá. Porque para disociarlo e ionizarlo se basan siempre en átomos, en moléculas aisladas o en átomos aislados, y eso solamente ocurre en el estado gaseoso, ¿sí? Donde las moléculas están muy separadas o los átomos están muy separados. ¿Y qué otra energía más hay en juego? ¿Qué otra energía tenemos en juego? La energía de disociación. Necesariamente, porque yo para incorporar un electrón lo tengo que incorporar a los átomos, no a la molécula. 2 bromo. Entonces, acá hay una entalpía de disociación. Hasta ahora son todos procesos que tengo que entregar plata, energía, tengo que entregar energía, son todos procesos endotérmicos, ¿sí? Hasta ahora son todos endotérmicos. ¿Y ahora qué sigue? A ver, Candela, ¿qué energía sigue ahora? Tendría que aplicarle afinidad electrónica. Le tengo que aplicar afinidad electrónica. ¿Y qué más harías vos con esta afinidad electrónica? Porque este es por átomo, ¿no? La energía necesaria para incorporar un electrón a un átomo en estado gaseoso y convertirlo en un anión en estado gaseoso. ¿Qué faltaría ahí, profe, en esa energía de electroafinidad? Si es por mol de átomos, no por mol de moléculas. Hay que multiplicarle por el 2, profe. Exactamente, tienen que multiplicar por 2. Perfecto, por 2. Entonces ahora yo voy a obtener 2 aniones bromuro en estado gaseoso. Y ahora listo, se unen, se atraen fuertemente estos iones porque tienen cargas opuestas. Hay una unión electrostática y hay liberación, acá hay formación de un retículo cristalino y esta energía de electroafinidad es menor que 0 y aquí me empieza a devolver plata el sistema. ¿Ah? Acá me va a devolver plata, me devuelve energía, acá me devuelve energía, me entrega energía, libera energía y las energías van a ser tales que al final voy a tener que tener una entalpía de formación negativa. Entonces, aquí es como si fuera una balanza, digamos, ¿no? Hay momentos en que la energía hay que entregar y otros momentos que la energía tiene que devolver, que el proceso me tiene que devolver, ¿sí? Yo les voy a mostrar acá un pequeño, a ver si lo tengo acá. Esperen un segundito. Creo que lo tengo acá para que ustedes vean cómo es la variación. Siempre tienen que, para entender cómo es este juego de energía. Profe. Sí. Para términos prácticos, evaporación y sublimación, cuando nos ponemos en la entalpía en el bromo, ¿lo tomamos igual, digamos? ¿Como sinónimo? En ese caso, pues, mira, depende cómo esté en la bibliografía, ¿no? Porque
En la bibliografía, cuando pasa en estos casos, a lo metal, cuando pasa de sólido a gaseoso, le llaman sublimación. Y en este caso del bromo, yo encontré que le decían lo mismo, no sé. Eso depende, puede ser evaporación. En este momento no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Lo que sí sé que es un calor endotérmico, que vos se lo vas a tener que entregar, que es dinero que vos vas a poner, energía que vos vas a poner, pero no me acuerdo si se llama sublimación o no, porque en una época al pasaje de sólido a líquido en los libros aparecía como evaporación y ahora aparecen todos como sublimación. Los reviso y te lo digo. Fíjense acá, a ver, voy a tratar de compartir voy a dejar de presentar y voy a compartir esta diapositiva. Fíjense acá, en el ciclo de von Haber, acá yo tengo para el fluoruro de litio, no para pero ustedes observen, estamos compartiendo, ¿no? Sí, profe. Bueno, aquí se ve, por ejemplo, esta flechita. Todas estas flechitas para arriba son todas flechas en que yo tengo que poner energía, ¿sí? Y luego estas flechitas para abajo son todos los procesos que bajan. Entonces, del balance de lo que sube y de lo que baja, mejor dicho, de lo que sube y de lo que baja, ¿ves? Se ve, por ejemplo, esto todo es endotérmico, todo esto es exotérmico, y de ese balance tengo que la entalpía de formación es negativa, ¿sí? Fíjense acá, no sé, aquí está. Este es el balance energético, la ley de Hess. La ley de Hess te dice que el calor es la sumatoria algebraica de los calores de todas las etapas que comprende un proceso total. Entonces, por eso es que a los calores yo los sumo y los resto, porque son funciones de estado. Entonces, de este balance es que yo sé que la energía de formación es negativa. La energía de formación es negativa. Este balance también se podía haber puesto para el caso de la entalpía de disolución. También se podría analizar lo mismo de esa misma manera. Entonces, voy a dejar de presentar, voy a volver a la pizarra. Y entonces acá, por eso es que la entalpía total, por la ley de Hess, de formación, es igual a la sumatoria de todos estos procesos, estas etapas intermedias. PI1 más PI2 más entalpía de sublimación o evaporación del bromo, este era del calcio, este es del bromo, más la entalpía de disociación, más 2 veces la afinidad electrónica, más la energía reticular. De acá yo puedo calcular lo que quiera teniendo el resto de los calores. ¿Dónde se equivocan? ¿Dónde se equivocan? Cuando hacen por ejemplo, yo quiero saber la afinidad electrónica. Entonces, la afinidad electrónica va a ser igual a menos la ionización más el potencial de ionización más el potencial de ionización segundo más la entalpía de sublimación, acá era del calcio, acá del bromo, más la entalpía de disociación, más la energía reticular, todo eso dividido. ¿Están escuchando algo? Bueno, ahí fíjense cómo puedo calcular yo un calor teniendo los otros calores. ¿Lo están viendo, no? ¿Lo están viendo? Sí se ve. Lo que yo recomendaría a los estudiantes en función de lo que yo vi, que no se equivoquen qué es el ciclo de von Haber y cuál es el balance energético. Y otra cuestión, hay alumnos que se les pide que hagan el ejercicio del ciclo de von Haber y aparecen estas ecuaciones que está escribiendo la profesora al final y uno dice, ¿de dónde salieron? No tienen que comerse el ciclo, porque en función del ciclo es que aparece la ecuación, no es que, yo no sé cómo pueden hacer eso.
o cómo resuelven ejercicios de estequiometría sin la ecuación, una cosa que no termino de entender. Entonces tengan cuidado eso, porque imagínate que en un parcial te pidan un ejercicio y ustedes escriben la ecuación y uno qué va a decir, ¿de dónde salió esto? Bueno, la profesora corrige. Yo si corrijo no le pongo ningún puntaje, porque no puede salir no sé, de la galera. Claro, porque eso ahí entra la duda, porque este chico se aprendió de memoria la ecuación final, pero no tiene ninguna base. Sí, eso no convences a nadie con eso. En la evaluación puede ser fatal, ¿eh? Puede ser un hecho fatal directamente. O, por ejemplo, hay otra cuestión que me han hecho a mí con este ciclo. Por ejemplo, yo les decía, bueno, como siempre yo les doy los calores en módulo, ustedes después tienen que asignar los signos. Y resulta, y después, por ejemplo, les pedía que me definieran alguna de esas energías, alguna, no todas. Yo nunca pido mucho por el tema del tiempo. Pero bueno, le decía, defíname energía reticular. Decía, sí, la energía que se libera, bla, bla, bla. Cuando hacía el cálculo le daba positivo y quedaba chocho el chico, feliz de la vida. ¿Cómo puede ser? Si me ha dicho en la definición que era energía que se libera, en la convención de signo es negativa. ¿Por qué le sale positiva y está tan chocho? Oye, ahí hay una contradicción. Como dice la profesora, es contradictorio sobre qué está haciendo el análisis, sobre dónde plantea la ecuación, en qué base, o la reacción que falta en la estequiometría, no tiene sentido. Acá pasa lo mismo. Si te dicen que es energía liberada, ¿por qué cuando le calcula le sale positivo? Porque metió la pata en el álgebra, en los coeficientes estequiométricos, en un montón de cosas, pues ha metido la pata y le da positivo. ¿Cómo? Eso no tiene sentido. Eso no tiene el menor sentido, un contradictorio por todos lados. Entonces, eso sí he corregido yo. He corregido y lo he tenido que explicar. Y lo he tenido que explicar. O sea, a mí me dicen muchas veces, no. Yo tenía profesores que no me explicaban nada, ¿no? Derecho. O otros que directamente me miraban como diciendo, vaya a estudiar. Directamente se gastaban energía vocal. Y yo explicaba, esto no tiene el menor sentido. Ese tipo de errores también son muy serios, ¿no? Que uno define una cosa y después haga otra, y cuando tenga ya el valor para aplicar, cuando hace la aplicación, sale para el lado malo y no tiene la capacidad de análisis. No tiene capacidad de análisis. Eso significa que el estudio está flojo, está ahí, está endeble. Está endeble. O sea, sabe de memoria la definición, pero aplicarla no la sabe aplicar. Entonces, yo, según mi criterio, ¿no? Yo le doy el valor del estudio mínimo. Sí, se vino aprendidas todas las definiciones, que no está mal porque hay partes en que uno usa la memoria. Después, cuando uno más trabaja, más aplica, más fija y no necesita tanto la memoria. Pero bueno, hasta ahí hizo el esfuerzo, hasta ahí nada más. Y de ahí aplicación cero. No puede, pues. Entonces, por eso les digo, esos son los errores clásicos ahí en ese ejercicio. Esos son los errores clásicos. Entonces, presten mucha atención cuando ustedes van a contestar, que lo que contesten no sea un loquero, una cosa contradictoria totalmente. Eso he corregido yo me paro a explicar. Me paro a explicar, porque es fácil decir, esto está cero todo, completo. Bueno, yo le doy unos puntitos ahí como para, bueno, algo estudió, digamos. Algún valor de estudio tiene, pero de ninguna manera todo el puntaje. Por eso mucha gente, por ejemplo, llega a 49 puntos. Llegó a 49, no, pero 49 puntos me faltó poquito, o a 53. Ay, pero me faltó poquito. No, ¿qué faltó poquito? Vos los puntajes que obtuviste es un pichuleo. Un poquito de acá, un pellizco de acá, un pellizco de allá. Entonces, ese pellizco, estás en el pellizco vos, todavía no tenés nada fijo. No has aprendido nada profundamente. Estás en el pellizco. ¿Entendés? O sea, te falta un paso más para avanzar. Te pasa un paso más del que no contestó nada. Entonces, cero. Ese sí, cero, lógico. Bueno, puedes llegar a elaborar una definición, pero nada más. Se quedó ahí nada más. Eso es el criterio que tengo yo, por lo menos. No sé. Otros profesores ponen cero a todo. Pero, o sea, yo lo respeto, ¿no? Es un criterio. Yo tengo otro.
Yo respeto mucho a los criterios de cada profesor. Pero si no le pones de ninguna manera, le puedes poner todo el puntaje, es una locura eso. Una locura. ¿Alguna otra aportación? ¿Alguna otra pregunta? Profe, tengo una duda respecto a otro tema. Sí. Por ejemplo, estaba repasando y la pregunta que dice, describa cómo preparo el puente salino. Yo había, para responder a esa pregunta, había puesto que al agar-agar le agrego, por ejemplo, el cloruro de potasio en caliente. ¿Fluoruro de potasio? No, dije cloruro de potasio o nitrato de potasio, cualquiera de las dos. Nitrato de amonio, dije yo en la teoría. Pero nosotros en la realidad usamos cloruro de potasio. Ese está bien, seguí. Y le había puesto, bueno, agrego la solución saturada en una mezcla caliente y bueno, después eso lo agrego al tubo en U y lo dejo enfriar hasta que se formaría el gel. Mi pregunta era si me bastaba con hacer esa explicación. No, para nada. Tendría que... Es el inicio de algo nomás. Todavía no me estás diciendo para qué funciona. Porque yo no lo voy a preparar porque sí. Yo lo preparo para que me funcione. Si yo no explico el funcionamiento, estoy en el horno, digamos. Entonces ahí directamente explico, bueno, que cierra el circuito que permite la circulación de los iones y mantiene la neutralidad eléctrica de la disolución. No es suficiente. Explícame con más detalle cómo mantiene la neutralidad y cómo cierra el circuito. Bueno, la neutralidad o sea, después de un tiempo en el ánodo aumenta, por ejemplo, si estoy en la celda galvánica, aumenta la concentración de... No, está siempre en la celda galvánica, porque nosotros usamos el puente salino para la celda galvánica, porque para el electrólisis no utilizamos. Claro, bueno, la cuestión es que en el ánodo, pasado un tiempo, si no tengo el puente salino, la concentración del zinc, o sea, aumenta. ¿Qué concentración de qué zinc? ¿Zinc metálico? ¿Zinc 2+? Del catión zinc. Bueno, sí, catión zinc. Aumenta el catión zinc. Entonces, ¿qué consecuencia trae eso? Bueno, adquiere carga positiva el ánodo. Y en el cátodo, disminuye la concentración del catión cobre, y bueno, como ahí había una concentración de anión sulfato, adquiere carga negativa. Y bueno, se crea la diferencia potencial que tiene el flujo de electrones que va del ánodo al cátodo. Por esta razón introduzco el puente salino, que bueno, en el caso de, como estoy poniendo cloruro de potasio, el cloruro fluye al ánodo para compensar el exceso de carga y el potasio fluye al cátodo para compensar el exceso de carga. El anión cloruro, y el catión potasio. El anión cloruro. Así que esas precisiones yo te las voy a pedir. El anión cloruro va al ánodo, como dijiste vos, y el catión potasio al cátodo, para compensar los excesos de carga. Bueno, ese detalle te voy a pedir. Si ese detalle no está hasta ahí, no está puesto el funcionamiento. Perfecto. Eso de la electroneutralidad en forma general, así, está perfecto para química general, pero no para esta química. Sí, esa era mi duda, profe. Muchas gracias. Entonces, acuérdense, muchas veces me dicen, ya que lo trajo a colación este chico la pregunta, muchas veces, ¿y qué es el puente salino? Un tubo en U. No, pues, el tubo en U es lo que contiene la mezcla, el gel con la sal. El tubo en U no es el puente salino. El puente salino es el dispositivo, el recipiente que uso yo para contener la sal de tal manera que lo invierto y me une los dos vasos. O sea, pero eso no es el puente salino. Porque yo le puedo poner todos los tubos en U que quieran a los dos vasos y no va a producir nada. Entonces no es el tubo en U, no. Yo preparo
de esta manera la sal. ¿Qué hago? Mezclo la sal, mezclo el gel en agua, en caliente, le agrego la sal, revuelvo bien hasta que eso se forma hasta que se mezcle bien, tan caliente, lo vuelco en el tubo en U. Tubo en U lo sumo a un contenedor, nada más. No es el puente salino. Así que sean precisos. Yo les voy a pedir precisiones porque yo las doy a las precisiones. Porque las doy. Por eso es, como el año pasado, el cuatrimestre pasado hubo un caso yo le había explicado, por ejemplo, con mucho detalle, porque yo ahora les doy vidrio, un PowerPoint especial solo para vidrio, porque me parece que un ingeniero tiene que saber lo que es un vidrio, y cómo se forma, cómo se fabrica, qué propiedades tiene, qué pasa si yo les cambio la composición del vidrio, y bueno, yo explicaba todo eso, que para qué falta, se utiliza el óxido de boro, que cuando le agrego bórax se forma óxido de boro, y el óxido de boro con el óxido de silicio forma un compuesto, un vidrio con cualidades superiores, que es resistencia al choque térmico, porque aumenta disminuye la dilatación lineal del vidrio cuando está presente el óxido de boro. Un detalle, y después me viene y dice, sí, dice, lo que pasa, dice que, ¿cuál es el efecto, le decía yo, de agregarle óxido de boro en la fabricación de vidrio? ¿Cuál es el efecto sobre las propiedades? Y sí, lo que aumenta la resistencia térmica. No me dijo nada. Aumenta la resistencia al choque térmico porque aumenta el coeficiente de dilatación lineal. Yo le expliqué todo. Así que con todo ese detalle se lo iba a pedir. Y por eso le ponía incompleto. Porque yo me gasté en armar el PowerPoint, en hacer una explicación, en tomarme el tiempo, porque tiene que ser importante para un ingeniero. ¿Sabe lo que es un vidrio? Un material, un vidrio, no podemos esperar lo mismo de un material cristalino en cuanto a comportamiento, al comportamiento frente a la temperatura, frente al calor, frente a un montón de cosas. Y bueno, yo le dije, no señor, está incompleto, porque yo se lo di con detalle. Y yo al puente salino lo explico con detalle. Entonces, por eso es que yo los voy a pedir con el mismo detalle, si no, no van a tener todo el puntaje. Y el puntaje son 7 ejercicios, 7 preguntas con incisos. Y hay ejercicios, por ejemplo, como redos, que son muy importantes en nuestra materia, que tienen un puntaje alto. Entonces ahí se van perdiendo puntos. Se van perdiendo, ahí se va perdiendo. Entonces piensen bien en eso, en los detalles, porque yo se lo doy con detalles. Entonces una vez, la cuestión dice, no, pero usted me dijo, no me dijo eso. ¿Cómo que no? Le hice un PowerPoint, se lo expliqué, le mostré. Eso, ¿para qué hago entonces todo eso? Para después conformar con una pregunta, con una respuesta así. No me sirve a mí la respuesta así. Bueno, vamos a ver. Hola. Uy, ¿qué pasó? Cerré. Estoy loca. A ver. Tengo que entrar de vuelta. Ahí está. Sí.
qué bárbaro. ¿Qué pasó? Ay. A ver. Acá está. Este es, perdón. Sí, ¿alguna otra preguntita? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mm. ¿Alguna otra? ¿O ya cerramos la clase? Yo ya no tengo dudas, profe. ¿Ya no? Profe, una Bueno. pregunta. ¿Quién es? Ah, Eric, Dígame, sí. Cuando nos pidan los métodos de obtención, también tenemos que decir al final de todo las aplicaciones que tiene cada el subproductor. Lo que yo le pregunte. Yo le puedo preguntar, método de obtención, le puedo preguntar una parte del método. O le puedo pedir aplicaciones. Usted lea la consigna. No, si no nos pide entonces aplicaciones, no las tenemos. No. Sí, ahora, cuando yo le pido el método, lo quiero completo. Bien. Completo, parte por parte, desde la materia, desde a partir de qué sustancia parte, cómo la trata, la concentración, periodo de concentración, tratamiento químico, separación, purificación, todas las etapas. Con reacciones químicas y con explicación. Porque una vez me acuerdo, yo le cuento, había un alumno, bueno, ya aprobó muy bien el cuatrimestre pasado, pero de ingeniería química, que él, ¿qué hizo? Se aprendió de memoria el esquema que yo había hecho de la obtención de carbonato de litio a partir de las salares de la puna. Pero no me explicó nada. Lo que hizo fue aprenderme de memoria. Entonces yo le había puesto en la consigna, explicar cada etapa, explicar el sentido de cada etapa. Él no me puso, y él dice, bueno, eso es lo único que yo tenía. Como él no iba a clase porque trabajaba, entonces él me había, como yo siempre cargaba todo mi power en el aula virtual, él tomaba mis powers así como estaban, no iba más nada. Y me dice, no, pero yo como yo trabajo, dice, yo lo único que tengo es eso, ¿sí? Le digo, bueno, yo también trabajo, le digo, y di la clase completa. Y la explicación por cada etapa, así que yo te voy a pedir igual. Estamos los dos, le digo, estamos a mano. Yo también trabajo, le digo, pues yo la di completa. Y así como la di, así la pido. Me encanta, ¿sabes? Nos terminamos riendo los dos. Pero bueno, eso es lo que yo pido, porque es lo que yo expliqué. Bueno, además de eso, nada más. Yo bueno, ok. Nos Profe, vemos entonces pronto. Profe. Sí. Y con respecto a los esquemas, digamos, por ejemplo, la obtención de hidróxido de sodio por el método de la amalgama, tenemos que en general, dibujar, digamos. En general te voy a decir que no pido esquemas, porque no tengo ganas que se lo aprendan de memoria. Porque al fin y al cabo, ¿de qué sirve? Si después vos lo llevas, va a abrir el libro, abrir el Power, abrir la página de internet, ahí está el esquema. ¿Para qué te lo va a aprender de memoria? Sí las ecuaciones, sí qué electrolito utilizás, sí qué material tenés en los electrodos, sí qué productos tenés, sí por qué tenés esa hemirreacción y no tenés otra. Sí. ¿Hay sobrevoltaje? ¿No hay sobrevoltaje? ¿Dónde hay sobrevoltaje? ¿Por qué hay sobrevoltaje? ¿Qué significa que tiene sobrevoltaje? Eso sí te voy a preguntar. Pero el esquema no, porque lo sacas de cualquier libro. Entonces, sí, hay algún otro. ¿Qué decías, Eric? ¿El esquema entonces nos lo podemos saltar y directamente ir al planteo? ¿Y para qué se lo van a aprender de memoria? Pregunto por eso. Y por ejemplo, profe, la obtención de litio a partir del espodumeno, ese sí,
Pero no es un gran esquema el que hice yo, unos cuantos dibujos así como para mostrar nada más, eso no es un esquema. Si fuera el amalgama, por ejemplo, el método de la amalgama, sí, me tienen que decir que el mercurio que se utiliza como cátodo reacciona, forma con el sodio una amalgama y luego se recicla el mercurio y vuelve una vez que reacciona con el agua, se separa del agua y se recicla. Todos esos detalles me lo van contando. Me lo van explicando, eso es explicar. Explicar no es lo mismo que relatar, ni listar, ni, ¿cómo se dice? Sí, no es lo mismo que relatar. Explicar es decir causa y efecto. Bueno, y yo ahora, ¿por qué lo puedo separar al mercurio del agua? Porque el mercurio es insoluble en agua, como lo dije yo en la teoría. Es insoluble en agua, el sodio reacciona con el agua y el mercurio no. Entonces se separa, forman dos fases, y el mercurio se separa fácilmente y se recicla. Eso es explicar. Dar causa y efecto. No es lo mismo que relatar, no es lo mismo que yo diga, no, porque bueno, lo que hago yo es, hago reaccionar el sodio con agua y luego el mercurio vuelve a la cuba la cuba electrolítica se recicla. Como si fuera mágico, digamos, el mercurio se fue, no sé qué pasó, se separó del agua porque no se llevan bien, no tienen el mismo carácter, no, se separaron porque es insoluble en agua, así como dije yo. Entonces ahí sí es explicación, causa y efecto. Eso es explicar. Lo otro es relatar. Yo te digo, la persona subió en ascensor y llegó desde la planta baja o del primer piso al quinto piso. Eso es relatar. Ahora yo te digo, no, la persona subió por ascensor porque es cardíaca y no resiste subir por escaleras. Entonces ya voy explicando los por qué. Eso es explicar. Relatar es si subió y llegó. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Nadie lo sabe. Relató. Y explicar es otra cosa. Es decir, por qué las cosas pasan como pasan. ¿Y por qué tenemos este resultado? Porque partimos de esto. ¿Sí? Entonces, eso sí les voy a... vean la diferencia, ¿no? De una cosa con la otra. Pero no, los esquemas no, ¿para qué? Yo no les pido esquema. Y si alguna vez me olvido, me dicen, profesora, no, ese esquema no me acuerdo. Bueno, no lo ponga, le voy a decir yo. Ay, me olvidé yo. Porque no tiene ningún sentido. Salvo que el esquema, por ejemplo, pueda tener alguna relación con alguna pregunta que sea clave, que entonces sí se sabe que siempre hay una cuba, siempre hay dos electrodos. En este caso el mercurio es líquido. Yo la verdad no lo pido, no estoy de acuerdo con pedirlo porque es para memoria nomás. Igual muchas veces me ponen el esquema, ¿no? Igual siempre. Pero bueno, así es. Bueno, me parece que ya son las 11:54 y si no hay otra preguntita nos vamos a ir despidiendo. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, cuando hago la deducción de la ecuación de Nér a través de la energía libre... no, energía libre, esa es una manera, ¿no? Claro, a ver, sí, ¿cuál es la pregunta? Cuando hago esa manera... a partir de los hemireacciones de reducción. Claro, ahí yo tengo que aclarar, o sea, tanto cuando la temperatura es 298 Kelvin, o sea, y cuando es distinta, sí. Con eso ya me basta para aclarar, no tengo que poner, bueno, todas las otras condiciones estándar. No, porque cuando yo les pido deducir, le estoy pidiendo que deduzca una fórmula, tiene que trabajar algebraicamente. Tiene que trabajar algebraicamente. Si yo además le digo, ¿en qué casos utiliza la ecuación de Nernst? Pues ahí me dirá usted, es lo que me ha dicho recién. Bueno, voy a utilizar la ecuación de Nernst cuando las condiciones sean, ¿cuáles? La temperatura, 298 Kelvin, la constante 8,3 Joule y condiciones... No solo la temperatura, ¿qué otra condición puede variar? La presión. La presión si tiene gases son importantes las presiones. ¿Y qué otra más? La concentración. ¿Y cuándo entonces aplico la ecuación Nernst? Cuando la temperatura no es 298 Kelvin. Cuando la presión no es una atmósfera. ¿Y qué pasa con las concentraciones? Distinto de 1 molar. Bueno, ahí está. Mire usted.
Perfecto, gracias, profe. Ahora, si yo le pregunto, pero esté atento a lo que le pregunte, no conteste lo que no le preguntamos, porque lo que no le preguntamos no lo vamos a evaluar. O sea, no vamos a decir, ay, este chico escribió un montón. No. ¿Qué escribió? O sea, la calidad de esa respuesta me interesa, no la cantidad. Entonces, fíjese bien cuando le pregunto, ¿qué exactamente? Si yo le pregunto, porque yo también le puedo decir, Cachi, ¿por qué dedúzcame la diferencia, dice, la constante de equilibrio a partir de la ecuación de Nernst, o dedúzcame la expresión de la ecuación de Nernst a partir de los hemireacciones de reducción? Entonces va a tener que plantear las dos hemireacciones como de reducción. Y ahí partir algebraicamente hasta obtener la ecuación de Nernst. Profe, en ese caso, yo utilizo un ejemplo aleatorio que no, o lo hago de manera general. No, yo le voy a dar el ejemplo. Yo le voy a dar el sistema redox, y sobre ese sistema redox usted va a deducir la ecuación de Nernst. O sea que no va a ser sin cobre, ¿no? Van a ser otro sistema. Entonces, piense cómo es, y eso para ver cómo deducen ustedes una fórmula. Ahí le estoy evaluando a ver si saben álgebra. Porque se supone que la saben, por eso yo les pido que deduzcan. Entonces, si no deducen, ahí hay un problema. Porque ustedes en esta materia ya tienen que saber álgebra. Y tienen que saber propiedades del logaritmo. Entonces, si eso lo saben, no va a haber ningún problema en la deducción. La deducen bien. Pero si hay un problema ahí, es grave. Porque ustedes ya todo el tema algebraico lo tienen que manejar así, sin ningún problema. Que no es cierto que lo manejan así. Por eso es que en el ciclo de von Haber hay errores en los cálculos, y también hay errores en la deducción de la ecuación de Nernst. Entonces presten atención a esas cuestiones. Cómo se calcula, cómo se expresa los cocientes de reacción correctamente, todas esas cuestiones que parecen muy simples, muy básicas, pero eso a veces trae errores, y si ustedes cometen error en la deducción, después el cálculo de la diferencia potencial o de la constante de equilibrio no va a salir adecuada, va a salir una cosa incoherente, ¿no? Así que piensen en eso. Bueno, ya son las 11:58. Si no hay más preguntitas, dejamos acá entonces. ¿Hay alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Bueno. No, profe. Camila, Herman. No, profe, gracias. ¿No? Bueno, los dejo entonces y los veo el lunes. Gracias, profe. Entren al foro, ¿no? Gracias, profe, que tenga lindo fin de semana. Igualmente para ustedes. Profe, gracias. Entren al foro, trata de entrar al foro, que eso también es valorado, ¿eh? Cierro. Hasta el lunes.